La lluvia golpeaba contra las ventanas del taller de Chris Durham mientras lijaba la pata curva de una mesa de comedor de caoba. Las virutas de madera se enroscaban a sus pies y el familiar olor a aserrín llenó sus pulmones. A sus 48 años, sus manos estaban callosas y fuertes, marcadas por 25 años de elaboración de muebles que lo sobrevivirían. Su teléfono vibró en el banco de trabajo, interrumpiendo el ritmo de su trabajo. Señor Durham, la voz sonó entrecortada. Oficial. Esta es la detective Miriam Kleene de la policía del condado. Necesitamos que vengas a la oficina del médico forense inmediatamente. Chris dejó el papel de lija y apretó la mandíbula. ¿De qué se trata esto? Tu hija se suicidó. Necesitamos que alguien identifique el cuerpo. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Chris se agarró al borde del banco de trabajo. No tengo hija. Tengo un hijo. Estás con la persona equivocada. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Señor Durham, la fallecida tenía su dirección en su poder. Su identificación lo incluye como pariente más cercano. Por favor, venga a la morgue o tendremos que enviar oficiales para escoltarlo. La mente de Chris corría. Hace 22 años, su esposa Jane dio a luz a gemelos en un parto complicado. Ella le dijo que su hija murió en cuestión de horas y que solo sobrevivió su hijo Wade. Había sostenido a su bebé mientras Jane se recuperaba. Entumecido por el dolor por el niño que nunca pudo sostener. 3 meses después, Jane desapareció, dejando solo una nota diciendo que no podía soportar la maternidad. Chris había criado a Wade solo, dedicándose por completo a ser ambos padres para su hijo. Estaré allí en media hora, dijo Chris con voz firme a pesar del caos en sus pensamientos. Wade salió de la trastienda, limpiándose la grasa de las manos. A sus 22 años, era como su padre, corpulento y robusto, con la misma mandíbula afilada e intensos ojos grises. Había heredado el talento de Chris para trabajar con las manos, aunque estudió ingeniería mecánica en la Universidad Estatal mientras ayudaba en el taller. «Papá, ¿qué pasa?» Chris agarró su chaqueta. Llamó la policía. «Alguien murió y creen que soy pariente suyo. No tiene sentido, pero necesito investigarlo. Voy contigo». La oficina del médico forense era un edificio de hormigón austero que olía a antiséptico y a muerte. El detective Klein los recibió en el vestíbulo. Una mujer de unos 40 años, con ojos cansados y cabello canoso recogido en un moño apretado. Estudió a Chris con la atención de alguien entrenado para leer a la gente. «Señor Durham, gracias por...» «Venía». Su mirada se dirigió a Wade. «Este es mi hijo, Wade. Hijo único que tengo, como te dije». La expresión de Klein se iluminó con algo que Chris no pudo descifrar. «Por favor, sígueme». El morgue era más frío de lo que Chris esperaba. Las luces fluorescentes eran duras e implacables. Un cuerpo cubierto por una sábana yacía sobre una mesa de acero. Klein asintió al asistente, quien retiró la sábana del rostro. Chris se tambaleó hacia atrás, conteniendo la respiración. Wade lo sujetó del brazo y luego se puso rígido. La chica en la mesa no podía tener más de 22 años. Sus rasgos eran delicados pero inconfundibles. Los mismos ojos grises que Wade heredó de Chris, la misma nariz recta, la misma ligera hendidura en la barbilla. Su rostro era el de WDE en forma femenina, como si alguien hubiera pintado el retrato de su hijo con trazos más suaves. Incluso muerto, el parecido era asombroso. «Eso es imposible», susurró Wade. «Papá», Chris no pudo hablar. La habitación se inclinó. Ese rostro lo había visto antes. ¿En sueños dónde? La hija que había perdido había vivido en pesadillas donde las mentiras de Jane eran verdad. Su identificación dice Natalie Walker, 22 años, dijo Klein en voz baja. Pero encontramos documentos en los registros de adopción de su apartamento, certificados de nacimiento. Su nombre original era Lucy Durham, nacida el mismo día y hora que Wade Durham. ¿Gemelos?
La palabra detonó en el pecho de Chris. Mi hija murió al nacer. Mi esposa me dijo, tu esposa mintió. Klein lo interrumpió. Lucy fue dada en adopción a través de una agencia privada 3 días después de nacer. Los padres adoptivos, Richard y Karen Russell, la criaron en Nebraska. Karen Russell murió el año pasado. Richard Russell murió cuando Lucy tenía 15 años. Recientemente descubrió que era adoptada y comenzó a buscar a su familia biológica. La voz de WD sonó hueca. Tenía una hermana. El examen preliminar sugiere suicidio por sobredosis. Klein continuó, pero hay inconsistencias. Moretones en sus brazos que sugieren moderación. Las pastillas encontradas en su organismo eran medicamentos recetados, pero no encontramos ninguna receta a su nombre. No estoy convencido de que esto fuera un suicidio, señor Durham. Creo que alguien quería que pareciera así. Chris se obligó a concentrarse. Los años como padre soltero le habían enseñado a compartimentar el duelo y a funcionar a través del dolor. ¿Qué más encontraste? Klein sacó su teléfono y comenzó a revisar las fotos. Su apartamento estaba casi vacío. Sin portátil, sin teléfono. Esos faltaban. Pero lo encontramos escondido detrás de un respiradero de calefacción. La foto mostraba un diario de cuero. Klein pasó a la siguiente imagen, que mostraba una página escrita a mano. Chris se inclinó más cerca y leyó las palabras de su hija. La encontré. El nombre de mamá es Jane Slater. Ella está viva. Ella no murió como me dijo Richard. Ella vive en Aseford y está casada con alguien llamado Kenneth Stevens. ¿Por qué me entregó? ¿Por qué mintió? Mañana voy a conocerla. Mañana obtengo respuestas. La entrada fue fechada hace 4 días. Jane Chris dijo que su nombre sabía a veneno. Ella está aquí en Aseford. ¿La conoces? Ella es mi ex esposa. La madre de WD. Ella se fue hace 22 años. Pensé que las manos de Chris se apretaron en puños. Pensé que se había ido para siempre. Ella me dijo que nuestra hija murió. Los ojos de Klein se agudizaron con la concentración de un detective que detecta un avance en un caso. Necesitamos hablar con ella. ¿Tiene alguna información sobre su paradero? No, pero la encontraré. La voz de Chris era de hierro. Si Jane tuvo algo que ver con la muerte de Lucy, la encontraré. Señor Durham, esta es una investigación policial. Mi hija está muerta. Chris sostuvo la mirada de Klein. La hija que no sabía que tenía. La hija que creí muerta durante 22 años. Alguien me la quitó 2 veces. No me quedaré de brazos cruzados mientras usted hace su trabajo. Klein lo estudió durante un largo momento. Finalmente le entregó una tarjeta. Mantente en contacto. Y señor Durham, no haga ninguna estupidez. Si esto es un asesinato, los responsables son peligrosos. Chris se guardó la tarjeta en el bolsillo. ¿Cuándo podremos reclamar su cuerpo? Primero tendremos que completar la autopsia. Unos días al menos. Lamento su pérdida. En el estacionamiento, Wade se apoyó en el camión, mirando a la nada. La lluvia había comenzado de nuevo, fría e implacable. Teníamos una hermana. Durante todo este tiempo tuve una hermana gemela y nunca lo supe. Chris puso una mano sobre el hombro de su hijo. Tu madre nos mintió a ambos. Pero vamos a descubrir por qué. Y si ella mató a Lucy, vamos a hacerle pagar por ello. ¿Cómo empezamos? Comenzamos con el marido de Jane, Kenneth Stevens. Chris sacó su teléfono y ya estaba buscando. Descubramos quién es y qué esconde. El nombre Kenneth Stevens apareció en docenas de resultados de búsqueda. Chris y Wade pasaron la noche en el taller juntando las piezas de una fotografía del hombre con el que Jane se había casado. A primera vista, era un respetable director ejecutivo de Stevens Financial Consulting, propietario de una gran casa en la acaudalada zona norte de Asford y participaba activamente en organizaciones benéficas locales.
Las fotografías mostraban a un hombre guapo de unos 50 años con cabello plateado y trajes caros, con Jane sonriendo a su lado en varios eventos. Pero Chris había aprendido a mirar más allá de las superficies. Había pasado años evaluando la madera, identificando defectos ocultos debajo de la chapa. «Papá, mira esto», dijo Wade, señalando la pantalla de su computadora portátil. «Encontré un viejo artículo de noticias de hace 8 años. Las finanzas de Stefan fueron investigadas por fraude, pero los cargos fueron retirados por falta de pruebas». Chris leyó por encima del hombro. El artículo mencionaba clientes que habían perdido inversiones importantes, acusaciones de tergiversación y transferencias sospechosas. Todo se derrumbó cuando testigos clave se retractaron de su testimonio. Testigos que de repente cambiaron sus historias, murmuró Chris. Esto no es evidencia insuficiente. Eso es intimidación. Wade hizo clic en más enlaces. Hay un patrón aquí. Cada pocos años hay una queja o una investigación, pero nada se sostiene. Y mira, hace 6 años, un ex socio comercial de Stevens murió en un accidente automovilístico justo antes de que tuviera previsto testificar en una demanda civil. Conveniente. Demasiado conveniente. Los dedos de WDE volaron sobre el teclado. Estoy revisando las redes sociales de Lucy. Bueno, poco hay. Ella era reservada. No publiqué mucho. Pero aquí, hace 3 semanas, publicó una foto de ella misma en una cafetería. El título dice, Nueva ciudad, nuevos comienzos. Listos para encontrar respuestas. Chris se inclinó más cerca. En el escaparate de la cafetería se reflejaba una señal de calle. Maple y Tir, en el centro de Aseford. Ella había estado aquí 3 semanas. Tiempo suficiente para encontrar a Jane. Lo suficientemente largo como para convertirse en una amenaza, dijo Wade en voz baja. El teléfono de Chris vibró. Un correo electrónico del detective Klene. Encontré los registros telefónicos de Lucy. La última llamada fue a un número quemador imposible de rastrear, pero su penúltima llamada fue a un número de Asford registrado a nombre de Steven. Hora de llamada 6:47 de la tarde 3 días antes de su muerte. Duración 13 minutos. Ella los llamó, dijo Chris, mostrándole el correo electrónico a Wade. Lucy llamó a la compañía de Stevenson. Y 4 días después, ella está muerta. Chris se quedó caminando de un lado a otro en el taller. Su mente trabajaba a través de los ángulos como si estuviera planeando una carpintería compleja. Necesitamos ver el apartamento de Lucy. Quizás la policía pasó por alto algo. Klein dijo que ya lo buscaron. La policía busca evidencia del crimen. Estamos buscando evidencia del motivo. Nuestra hija fue asesinada. Wade, lo sé y sé quién lo hizo. Se dirigieron a la dirección que Klein les había proporcionado. Un modesto complejo de apartamentos en el lado este de la ciudad. La unidad de Lucy estaba en el 2º piso, todavía sellada con cinta policial. Chris miró alrededor del pasillo vacío, luego sacó un juego de ganzúas de su bolsillo, una habilidad aprendida durante años de vacas flacas cuando no podía permitirse llamar a un cerrajero para su taller. «Papá, eso es allanamiento de morada. Es la casa de nuestra hija. Tenemos derecho a estar aquí». La cerradura cedió fácilmente. En el interior, el apartamento era sencillo, tal como lo había descrito Klein. Un futón, una mesa pequeña y algunas cajas con pertenencias. Lucy había estado viviendo mínimamente temporalmente. No había planeado quedarse mucho tiempo. Wade registró la cocina mientras Chris examinaba el dormitorio. El respiradero de calefacción que mencionó Klein estaba detrás de la cama. Chris lo revisó minuciosamente y no encontró nada, pero sus ojos se posaron en el zócalo cercano. Una sección ligeramente desalineada, como si hubiera sido alterada recientemente. Sacó un destornillador de su chaqueta y con cuidado lo separó de la pared. Detrás de él, pegado con cinta adhesiva a la parte posterior del tablero, había un trozo de papel doblado. Sus manos temblaban mientras lo desdoblaba. La letra de Lucy cubría la página.
Si me pasa algo, esto es lo que sé. Mi madre biológica, Jane Slater, se casó con Kenneth Stevens 6 meses después de dejar a mi padre biológico. Llevan 21 años casados. Kenneth dirige una empresa de consultoría financiera, pero es una fachada. Se dirigen a hombres ricos y solitarios, especialmente viudos y divorciados. Jane se hace amiga de ellos, inicia relaciones y se gana su confianza. Luego Kenneth invierte su dinero. El dinero desaparece. Cuando las víctimas se dan cuenta de que han sido estafadas, Jane ya no está y el rastro de papel es imposible de rastrear. Me enteré porque seguí a mamá después de nuestro primer encuentro. Ella estaba con otro hombre, no con Kenneth, actuando como una persona diferente. La observé durante 3 días. En estos momentos está llevando a cabo una estafa contra alguien llamado Francis Witte. Es dueño de un bar en el centro. La confronté ayer. Le dije que lo sabía todo. Ella lloró, dijo que no tenía elección, que Kenneth la controla. Ella me rogó que no se lo dijera a nadie, dijo que Kenneth nos mataría a ambos si descubría que me había dicho la verdad. No puedo creer sus lágrimas. Ella eligió esta vida. Ella decidió abandonarme a mí y a mi hermano. Ella eligió seguir lastimando a la gente. Mañana iré a la policía con todo lo que tengo. Voy a asegurarme de que paguen por lo que han hecho. Chris leyó la carta 2 veces y su ira aumentaba con cada palabra. Wade apareció en la puerta, con el rostro pálido. Papá, encontré algo en la basura. Un recibo de un restaurante llamado Moretes. 2 días antes de que Lucy muriera. 2 comidas pagadas en efectivo. Se encontró con alguien, probablemente Jane. La voz de WD estaba cargada de emoción. Ella era nuestra madre y es un monstruo. Chris dobló la carta con cuidado y la guardó en su chaqueta. Francisco Witte. Lucy lo mencionó. Necesitamos advertirle. ¿Conoces a Francisco? Todo el mundo conoce a Francisco. Es dueño del bar O'Malley's en el centro. Buen hombre. Perdió a su esposa por cáncer hace 3 años. La mandíbula de Chris se apretó. Él es exactamente su tipo de objetivo. Encontraron a Francis Witte reponiendo botellas detrás del mostrador de su bar, preparándose para la multitud de la noche. Era un hombre corpulento, de ojos amables y barba entrecana, llevando su eterna camisa de franela. Le había dado a Chris su primer trabajo de carpintería hacía 25 años. Encargué una barra que todavía brillaba bajo las tenues luces. Chris, espera, ¿qué os trae por aquí, chicos? La sonrisa de Francisco se desvaneció cuando vio sus expresiones. ¿Qué pasa, Francisco? Necesito que me cuentes sobre cualquier mujer con la que hayas estado saliendo últimamente, dijo Chris. Las mejillas de Francisco se sonrojaron. Bueno, eso es personal, Chris. También es cuestión de vida o muerte, por favor. Algo en el tono de Chris hizo que Francis dejara la botella que sostenía. Está bien. Hay una mujer con la que he estado saliendo durante aproximadamente 6 semanas. Jane Sheffield. Nos conocimos en un grupo de apoyo para el duelo. Ella perdió a su marido el año pasado. Dijo que era nueva en la ciudad y que buscaba hacer amigos. Hemos estado tomando las cosas con calma, pero él se fue apagando. Es fácil hablar con ella. Me hace reír. Por primera vez siento que vuelvo a vivir desde que murió Sarah. ¿Cómo es ella? Francis sacó su teléfono y les mostró una foto. Jane sonrió a la cámara. Su cabello era de un color y corte diferente al que Chris recordaba, pero inconfundiblemente era ella. Ella había envejecido bien. Su belleza ahora es más refinada que juvenil. El lado de su rostro hizo que el estómago de Chris se revolviera. Esa es mi ex esposa, dijo Chris rotundamente. Su verdadero nombre es Jane Slater. Ella te está engañando, Francis. Ella y su marido se centran en hombres solitarios, se ganan su confianza y luego roban todo lo que pueden. El rostro de Francisco se puso blanco. Eso no, Jane no lo haría.
¿Ha mencionado invertir dinero? Wade preguntó. Quizás te presente a un asesor financiero. Francis se dejó caer en un taburete de bar la semana pasada. Ella dijo que su asesor financiero la ayudó a recuperarse de las deudas de su difunto esposo. Me sugirió hablar con él. Kenneth algo. Kenneth Steven Evans. Chris dijo, ¿cuánto planeabas invertir? 775.000, es todo lo que tengo ahorrado. Iba a firmar los papeles este viernes. Las manos de Francisco temblaban. Dios mío, el dinero del seguro de Sara, la herencia del niño, todo. No firmes nada, dijo Chris. Y aléjate de ella. No puedo creer que hayan pasado 6 semanas. Parece tan genuina. Francis miró hacia arriba con ojos desolados. ¿Por qué me adviertes ahora? ¿Cómo te enteraste? La voz de Chris era firme, pero el dolor impregnaba cada palabra porque mi hija los investigó y terminó muerta hace 3 días. La hija que no sabía que tenía hasta ayer. Ella intentó detenerlos y la mataron. Francis se acercó a Chris. Jesús Cristo. Chris, lo siento mucho. Llevan años haciendo esto. Wade agregó, mi madre y Steven se están arruinando vidas, robando todo lo que la gente tiene. Vamos a detenerlos, dijo Chris. Pero necesito saberlo todo sobre tu relación con Jane. Cada detalle, cada lugar donde se conocieron, cada conversación. ¿Puedes hacerlo? Francis asintió y su vulnerabilidad en el grupo de apoyo para el duelo fue reemplazada por una determinación cada vez más firme. Lo haré mejor que eso. Te ayudaré a destruirlos. Durante los 2 días siguientes, Chris y Wade se convirtieron en fantasmas, observando la casa de Kenneth Devon desde diferentes lugares, documentando los movimientos de Jane. La siguieron a cafeterías, centros comerciales, viéndola realizar la farsa de la normalidad. Se reunió con Francis 2 veces más y Chris tuvo que sujetar físicamente a su amigo para que no la confrontara. Todavía no, dijo Chris, necesitamos más. Necesitamos pruebas que los encierren para siempre. Wade hackeó el correo electrónico de Lucy, un talento que nunca había compartido con su padre hasta ahora, y encontró correspondencia con un investigador privado que Lucy había contratado. El investigador privado había compilado un archivo sobre las víctimas de Kenneth y Jane que abarcaba 15 años. 12 hombres, todos viudos o divorciados. Todos quedaron arruinados financieramente. Uno se había suicidado. 2 habían perdido sus negocios. El patrón era claro y devastador. Son depredadores profesionales, dijo Wade, mirando los archivos. ¿Cómo puede existir gente así? Chris pensó en la chica de la mesa de noche, la hija que nunca había llegado a conocer. Porque la ley avanza lentamente y gente como ellos sabe cómo desaparecer antes de que las consecuencias lleguen. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aseguramos de que esta vez no puedan desaparecer. El detective Klein llamó al tercer día. Los resultados de la autopsia ya están disponibles. El veredicto oficial aún no está determinado. Pero entre nosotros, alguien sujetó a tu hija y la obligó a tragar esas pastillas. Hay evidencia de asfixia. Alguien le tapó la boca y la nariz hasta que tragó. Esto fue un asesinato. Señor Durham. Pero demostrar quién lo hizo es otra cuestión. ¿Qué pasa con Kenneth y Jane? Ambos tienen coartadas para la noche en que murió Lucy. Estaban en un evento benéfico con 200 testigos, pero eso no significa que no contrataran a alguien. Klein hizo una pausa. Necesito más que una carta y una sospecha para conseguir una orden judicial. Dadme algo concreto y los enterraré. Chris colgó y se volvió hacia Wade y Francis, quienes se unieron a ellos en el taller. Necesitamos atraparlos en el acto. ¿Cómo? Francisco preguntó. Chris sonrió, pero no había nada cálido en ello. Les damos exactamente lo que quieren. Una marca demasiado buena para rechazarla. El plan tomó forma durante la semana siguiente. Chris se haría pasar por Gregory Mason, un rico artesano que recientemente vendió su negocio con una ganancia significativa. Creamos perfiles falsos en redes sociales,
extractos bancarios del Doctor e incluso un sitio web que mostraba los proyectos de muebles de alta gama de Gregory, todas piezas reales que Chris había construido a lo largo de los años, pero atribuidas al personaje ficticio. Francis planeó el cebo, mencionándole a Jane durante su siguiente reunión que su amigo Gregory era nuevo en la ciudad, de luto por su difunta esposa y buscando oportunidades de inversión. Solitaria, rica e ingenua, dijo Chris mientras ensayaban, todo lo que Jane busca. ¿Estás seguro que deseas hacer esto? Wade preguntó. Estas personas mataron a Lucy. No dudarán en matarte si sospechan algo. Por eso tengo que ser perfecta. Chris estudió la fotografía de Kenneth Stevens. A los hombres como él les encanta el control. Él piensa que es la persona más inteligente en cualquier sala. Esa arrogancia es su debilidad. ¿Cuál es el objetivo final aquí, papá? Los ojos de Chris estaban fríos. Les hacemos creer que han ganado. Luego les quitamos todo tal como le hicieron a Lucy. El primer encuentro ocurrió en Moretti's, el mismo restaurante donde Lucy se había encontrado con Jane. Chris llegó temprano y llevaba un reloj caro que Wade había tomado prestado de un compañero de clase. Se comportaba con la ligera torpeza de alguien que no está acostumbrado a la riqueza. Cuando Jane entró, sintió que se le oprimía el pecho. Ella era mayor, pero aún hermosa, de una manera depredadora. Su sonrisa era practicada, cálida pero calculada. Llevaba un vestido sencillo que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Gregorio. Ella extendió su mano. Soy Jane Sheffield. Francis me ha contado mucho sobre ti. Su mano era suave y cuidada. Chris lo sacudió, luchando contra cada instinto de retroceder. Francisco también habla muy bien de usted. Gracias por conocerme. Pidieron vino. La actuación de Jane fue impecable. Ella preguntó por su difunta esposa. Ficticios, sus hijos, también ficticios. Su negocio. Ella era comprensiva, interesada y nunca presionaba. Mencionó a su propio difunto esposo uniéndose casualmente por la pérdida compartida. Francis mencionó que estabas considerando inversiones. Dijo finalmente. Debo decir que después de la muerte de Richard, yo habría estado perdida económicamente si no hubiera sido por mi asesor. No sé qué habría hecho. Me estoy ahogando en detalles. Chris admitió haber interpretado su papel. Siempre he sido bueno con mis manos, pero los números y las carteras son otro idioma. Deberías reunirte con Kenneth, mi asesor. Se especializa en ayudar a personas como nosotros a tener éxito, pero no a ser expertos financieros. Es honesto, lo cual es raro en estos días. Te lo agradecería. Tengo alrededor de 2 millones en cuentas que no generan ningún ingreso. Sé que debería hacer algo con ello, pero no confío en la mayoría de las personas del sector financiero. Los ojos de Jane parpadearon brevemente. Chris casi lo pierde. 2 millones. El anzuelo estaba cebado. Kenneth es diferente. Voy a concertar una reunión. ¿Cómo está el viernes? El viernes trabaja. Mientras se despedían, Jane le tocó el brazo. Es agradable conocer a alguien que entiende la pérdida. La mayoría de la gente no sabe qué decir. Chris la vio alejarse, con las manos apretadas debajo de la mesa. Ella no tenía idea de que acababa de cenar con un hombre cuya vida destruyó hace 22 años. El padre de la hija que ella había abandonado y asesinado. La reunión del viernes fue en Stevens Financial, una elegante oficina en un rascacielos del centro de la ciudad. Kenneth Stevens conoció a Chris en una oficina de esquina con ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Era exactamente como lo sugerían sus fotos, distinguido, seguro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gregory, por favor siéntate. Jane me dice que estás buscando hacer que tu dinero trabaje para ti. Ese es el objetivo. Estoy fuera de mi alcance aquí. Para eso estoy aquí. Kenneth se lanzó a su discurso. Inversiones seguras, rentabilidad garantizada, riesgo mínimo. Todo era mentira y Chris lo sabía.
pero interpretó perfectamente el papel de cliente ansioso e ingenuo. Tengo que decir que esto suena demasiado bueno para ser verdad, dijo Chris, preparando el comienzo favorito de Kenneth. Entiendo el escepticismo, pero mire el portafolio de Jane. Kenneth le mostró documentos falsos que detallaban los supuestos retornos de Jane. Ella vino a mí con muy poco. Ahora ella está financieramente segura de por vida. ¿Cuánto me recomendarías invertir inicialmente? Comience con 500.000. Una vez que veas los rendimientos, podrás invertir más. Chris silbó. Eso es significativo. Para obtener rendimientos significativos se requiere una inversión significativa, Gregory. Pero entiendo si necesitas tiempo para pensar. No, interrumpió Chris. He estado pensando demasiado tiempo. Mi esposa siempre decía que pensaba demasiado en todo. Vamos a hacerlo. La sonrisa de Kenneth se amplió. Excelente. Haré que mi asistente prepare el papeleo. Podremos ultimar todo la próxima semana. Cuando Chris salió de la oficina, Wade lo llamó y le preguntó, ¿cómo te fue? Él mordió el anzuelo. Gancho, línea y plomada. Papá, llamó el detective Klene. Encontraron a la persona que mató a Lucy. Un matón de bajo nivel llamado Danny Morse tiene conexiones con el crimen organizado. Le pagaron en efectivo para que pareciera un suicidio. Lo arrestaron hace 1 hora. Chris dejó de caminar, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Nombró quién lo contrató? Aún no ha hablado, pero Klein cree que fue contratado a través de un intermediario. Ella está trabajando en rastrear el pago. Manténme informado y Wade, asegúrate de grabar todo en el taller. Quiero que cada pieza de evidencia quede documentada. Ya está hecho. Ten cuidado, papá. La semana siguiente, Chris firmó los papeles transfiriendo $500.000 al fondo de inversión de Kenneth. Excepto que el dinero no existía. Wade había creado una elaborada pista de transferencia falsa que colapsaría en el momento en que alguien la mirara de cerca. Pero Kenneth no miró con atención. Vio un objetivo fácil y avanzó con la eficiencia que da la práctica. Jane continuó cultivando su amistad. Ella invitó a Gregory a cenar, lo presentó a su círculo social y lo hizo sentir bienvenido. Chris siguió el juego mientras Francis llevaba un micrófono y la detective Klein construía su caso. El avance surgió de una fuente inesperada. Danny Morse, que se enfrentaba a una condena de cadena perpetua, hizo un trato. Admitió que lo habían contratado para matar a Lucy Durham. Que el intermediario era un abogado llamado Loel Osborne, quien manejaba los asuntos legales de Kenneth. Klene consiguió una orden para los registros de Osborne. Se están volviendo descuidados. Klene le contó a Chris durante una reunión secreta. Osborne mantuvo registros digitales de todo. Tengo pruebas de pagos por los servicios de Danny Morse, correos electrónicos discutiendo el problema de Durham y comunicaciones sobre cómo cubrir sus huellas. Puedo vincular a Kenneth y Jane directamente con el asesinato de su hija. ¿Cuándo te mudas? Pronto. Pero necesito que termines tu obra primero. Quiero que los pillen con las manos en la masa. Con todas sus víctimas como testigos. ¿Puedes hacer eso? Chris sonrió. Puedo hacerlo. La trampa estaba preparada para la gala benéfica anual de Kenneth y Jane, un evento que organizaban todos los años para mantener su fachada respetable. Chris asistió como Gregory Mason con Francis como su acompañante. Wade se posicionó afuera con la detective Klene y su equipo, listos para actuar ante la señal de Chris. La gala contó con opulentas lámparas de cristal, champán caro y la élite de Ashford mezclándose con trajes de noche. Kenneth dio un discurso sobre retribuir a la comunidad, sobre integridad y confianza. Chris observaba desde la multitud, con su ira cuidadosamente contenida. Jane lo encontró después del discurso de Kenneth. Gregory, me alegro mucho de que hayas venido. Kenneth quería decirle que su inversión ya está dando resultados. 20% en solo 2 semanas. Eso es increíble. Deberías considerar invertir más.
Kenneth tiene una oportunidad próximamente que es exclusiva para sus mejores clientes. ¿Cuánto más? El resto de tu cartera. 1,5 millones. Los retornos podrían prepararte para toda la vida. Esto fue en el empujón final. El momento en el que revelaron su verdadera intención de tomarlo todo. Chris sonrió. Déjame pensarlo. Pero Jane, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de las decisiones que has tomado? Cosas que hacías cuando eras más joven. Algo brilló en la expresión de Jane. ¿Por qué lo preguntas? Porque te he estado mintiendo, Jane. Mi nombre no es Gregory Mason. Chris observó cómo su rostro palidecía. Soy Chris Durham y mataste a mi hija. La copa de champán de Jane se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol. Las conversaciones en los alrededores cesaron. Kenneth miró hacia allí, percibiendo que había problemas. No sé de qué estás hablando, susurró Jane. Lucy Durham, ella vino a ti hace 4 semanas, preguntándote por qué la abandonaste, por qué la diste en adopción mientras te quedabas con su hermano gemelo. Ella descubrió tu operación fraudulenta con Kenneth y la hiciste asesinar. Kenneth se abrió paso entre la multitud. Señor Mason, creo que ha bebido demasiado. Mi nombre es Chris Durham y tú eres un asesino. Stevens. El salón de baile quedó en silencio. La sonrisa de práctica de Kenneth vaciló. Esta es una seguridad absurda. Yo no llamaría a seguridad si fuera tú, dijo Chris en voz alta, dirigiéndose a toda la sala. Porque el detective Klein está afuera con órdenes de arresto para ambos por fraude, malversación de fondos y asesinato en primer grado. No tienes pruebas, susurró Kenneth. No lo soy. Chris sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Kenneth llenó la habitación. La chica de Durham es un problema. Osborne dice que su contacto puede manejarlo. Haz que parezca un suicidio y nadie hará preguntas. La grabación continuó detallando el plan para asesinar a Lucy. La voz de Jane se unió a la de Kenneth. ¿Y qué pasa con el padre? ¿Y si investiga? Él no lo hará. Él piensa que ella ya está muerta. Él ni siquiera sabe que ella existe. Chris detuvo la grabación. A su alrededor, los invitados miraban horrorizados. Francis dio un paso adelante, revelando el cable que había estado usando. También tengo grabaciones. Cada mentira que me dijiste, cada manipulación, semanas de evidencia. La compostura de Kenneth se quebró. Él agarró el brazo de Jane. Nos vamos. No me parece. Wade apareció en la puerta. El detective se subió detrás de él con oficiales uniformados. Kenneth Stevens y Jane Slater. Está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico y extorsión. Kenneth intentó correr, pero los oficiales bloquearon todas las salidas. Se giró hacia Chris y su máscara finalmente cayó para revelar el monstruo que había debajo. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto importa? Tengo abogados que destrozarán tu caso. No, no lo haces, dijo Klein, poniéndole las esposas en las muñecas. Tu abogado, Lolo Osborne, ya está detenido. Nos lo contó todo, cada víctima, cada estafa, cada cadáver que enterraste. Se acabó. Jane no se resistió cuando la esposaron. Ella miró a Chris, con lágrimas corriendo por su rostro. No quería hacerle daño. Lucy era mi hija. La amaba. Te amaste más, dijo Chris en voz baja. La abandonaste porque era un inconveniente. La mataste porque era una amenaza. No sabes lo que es el amor. Jane, mientras se la llevaban, la fachada de Jane finalmente se hizo añicos. Lo siento, Chris. Lo lamento. Chris no respondió. Los observó mientras la llevaban a ella y a Kenneth a través del salón de baile, pasando junto a los invitados horrorizados que habían quedado encantados con sus mentiras. Francisco le puso una mano en el hombro. Está hecho, dijo Francisco. Todavía no, respondió Chris.
El juicio tardó 6 meses en llegar a su conclusión. Kenneth Stevens y Jane Slater enfrentaron pruebas abrumadoras: el testimonio de 12 víctimas, la confesión de Danny Morse, los registros del Osborne y las grabaciones que Chris y Francis habían recopilado. El imperio de Kenneth se derrumbó de la noche a la mañana cuando los investigadores descubrieron cuentas en paraísos fiscales offshore, propiedades compradas con dinero robado, un rastro de vidas destruidas que abarca décadas. La fiscalía pintó un retrato de 2 depredadores que habían perfeccionado su técnica a lo largo de 20 años. Jane identificaba objetivos a través de grupos de apoyo para el duelo y eventos sociales, construyendo conexiones emocionales mientras Kenneth preparaba la trampa financiera. Una vez que una víctima estaba suficientemente manipulada, su dinero desaparecía en cuentas imposibles de rastrear. Cuando las víctimas se quejaban o investigaban, los contactos de Kenneth las intimidaban para que guardaran silencio. Lucy Durham había sido su primer asesinato, pero los fiscales encontraron evidencia que sugería otras muertes relacionadas con su operación. El ex socio comercial, una víctima que había amenazado con hacerlo público, testigos que se retractaron de su testimonio. Se sospechaba que el número de cadáveres era mayor que el demostrado, pero los cargos confirmados eran suficientemente condenatorios. Chris asistió todos los días del proceso de prueba a su lado. Escucharon a testigos describir cómo Kenneth y Jane los habían arruinado, cómo habían perdido sus hogares, sus negocios, su futuro. Francisco testificó que casi lo perdió todo. El detective Klene presentó la evidencia que los vincula con el asesinato de Lucy. Cuando Chris subió al estrado, el abogado defensor intentó pintarlo como un exmarido vengativo con métodos cuestionables. Chris sostuvo la mirada de Kenneth al otro lado de la sala y habló con claridad. Mi hija Lucy vivió 22 años creyendo que su madre biológica estaba muerta. Cuando descubrió la verdad, intentó hacer lo correcto, exponer a los criminales y salvar a gente inocente. Por eso la asesinaron. Pasé 22 años sin saber que mi hija existía. Pasaré el resto de mi vida sabiendo que nunca podré recuperar ese tiempo. Ninguna sentencia puede reparar esa pérdida. Pero la justicia significa que nunca podrán lastimar a la familia de nadie más como lastimaron a la mía. La defensa intentó sugerir que Chris había fabricado evidencia elaborada para engañar a Kenneth y a Jane. Klein desmanteló ese argumento con la evidencia de los archivos de Osborne y el testimonio de Morse, demostrando que los crímenes fueron anteriores a la investigación de Chris. El abogado de Jane argumentó que Kenneth la había controlado y que ella también era una víctima. Pero los fiscales presentaron correos electrónicos y grabaciones que mostraban a Jane participando activamente en la planificación de estafas, celebrando robos exitosos e incluso sugiriendo objetivos. Ella no era una víctima. Ella fue una participante dispuesta y entusiasta. El jurado deliberó durante 18 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime en todos los cargos. Kenneth Stevens culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico, crimen organizado y 12 cargos de hurto mayor. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jane Slater, culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico, crimen organizado y 12 cargos de hurto mayor. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Chris no sintió ningún triunfo, solo un profundo alivio. WD le apretó la mano mientras se llevaban a Kenneth y a Jane encadenados. Kenneth se fue en silencio, su arrogancia finalmente extinguida. Jane se giró para mirar a Chris una última vez, pronunciando palabras que él no podía oír. Afuera del juzgado, los periodistas se agolpaban. Chris leyó una declaración preparada. Mi hija Lucy Durham era una estudiante de enfermería, una persona amable que quería ayudar a la gente. Murió intentando detener a criminales que habían lastimado a innumerables personas más. Su memoria merece más que venganza. Merece justicia. Hoy obtuvimos esa justicia. El detective Klene apareció a su lado. Señor Durham, hemos recuperado aproximadamente el 60% de los fondos robados de cuentas offshore. Se distribuirá la restitución a las víctimas verificadas.
Quería que supieras que Francis White recuperará su dinero. Gracias, detective, por todo. Usted hizo la mayor parte del trabajo, aunque lo negaré en los informes oficiales. La expresión de Klein se suavizó. Tu hija estaría orgullosa de ti. Chris asintió. No puedo hablar. 6 meses después del juicio, Chris se encontraba en el cementerio de Aseford, colocando flores en una lápida que decía: Lucy Durham, amada hija y hermana. Partida demasiado pronto, recordada por siempre. Wade estaba de pie junto a él, ambos en silencio bajo la luz de la mañana. Habían enterrado a Lucy como es debido, dándole un lugar en el terreno familiar que Chris había comprado años atrás. Su madre adoptiva, Karen Russell, fue enterrada junto a ella. Chris había organizado el traslado, queriendo que Lucy descansara cerca de al menos un padre que la hubiera amado. ¿Sabes en qué pienso a veces? Wade dijo en voz baja. Si las cosas hubieran sido diferentes, si mamá no hubiera mentido, Lucy y yo habríamos crecido juntos. Habríamos vivido 22 años como hermanos. Yo también pienso en eso, admitió Chris. Todos los días. ¿Crees que ella sabía antes de morir? Es decir, que existíamos. Chris pensó en la carta que Lucy había escrito escondida detrás del zócalo. La determinación en sus palabras, la ira ante la injusticia, el coraje para enfrentarse a su madre biológica. Creo que ella lo sabía. Y creo que ella quería conocernos. Por eso vino a Asford. Le quitaron eso. De todos nosotros. Sí. Chris colocó su mano sobre la lápida, con mármol frío bajo su palma. Pero nos aseguramos de que nunca más puedan quitarle nada a nadie. Se quedaron allí hasta que el sol salió más alto, calentando la mañana de primavera. Otros dolientes aparecieron en el cementerio, atendiendo sus propias pérdidas. La vida continuó a su alrededor, indiferente a su dolor. Francisco los encontró cuando salían, llevando sus propias flores. Visitó la tumba de Lucy todas las semanas desde el juicio, en honor a la hija de su mejor amigo y a la joven que intentó salvarlo. Chris Wade Francis los saludó. Quería informarle que se realizó la restitución. Completo 75.000. Estoy usando parte de ese dinero para iniciar un fondo de becas a nombre de Lucy para estudiantes de enfermería. Pensé que ella apreciaría eso. Chris sintió que se le cerraba la garganta. Ella lo haría. Gracias, Francisco. Ella me salvó la vida. Incluso después de que ella se haya ido, lo menos que puedo hacer es asegurarme de que su nombre signifique algo bueno. De regreso al taller, Chris regresó a la mesa de caoba en la que había estado trabajando cuando la llamada de Klein cambió todo. Habían pasado los meses, pero el proyecto esperaba pacientemente. Wade se unió a él y recogió papel de lija sin que se lo pidiera. Trabajaron en un silencio confortable. El ritmo de la artesanía calmaba viejas heridas. Las manos de Chris se movieron sobre la madera, encontrando imperfecciones y alisándolas. Algunas cosas se pueden arreglar con paciencia y habilidad. Otros dejaron cicatrices permanentes. Papá, dijo finalmente Wade. ¿Qué hacemos ahora? Vivimos, dijo Chris simplemente. Nosotros trabajamos. Recordamos a Lucy. Nos aseguramos de que su muerte signifique algo. ¿Es eso suficiente? Chris dejó sus herramientas. Mirando a su hijo, el niño que había criado solo y que se había convertido en un hombre íntegro a pesar de todo. Tiene que serlo. La justicia no borra la pérdida, Wade. Simplemente asegura que la pérdida no haya sido en vano. Wade asintió lentamente y la comprensión se apoderó de su rostro. Regresaron al trabajo. Padre e hijo construyen algo bello a partir de materias primas, creando orden a partir del caos. En el banco de trabajo, Chris había colocado una pequeña fotografía enmarcada, la única fotografía de Lucy que había tomado de su apartamento. Ella sonrió, sus ojos grises brillaban de esperanza, sin darse cuenta de la oscuridad que le esperaba en el futuro. A su lado, colocó una foto de Wade a la misma edad. Sus rostros gemelos eran un testimonio innegable de la familia que les fue robada. Todos los días,
Chris miraba esas fotos y sentía el peso de lo que podría haber sido. Cada día, él decidía continuar de todos modos. Kenneth y Jane pasarían sus vidas en prisiones separadas. Su imperio desmantelado, sus víctimas compensadas. Envejecerían en celdas, despojados de todo aquello que habían robado y por lo que habían matado. Danny Morris y Lel Osborne estaban cumpliendo sus propias condenas. La red de corrupción había sido destrozada de raíz y rama, pero Lucy seguía desaparecida. 22 años robados y ahora una vida de futuros que nunca existirían. Esa noche, Chris estaba sentado en su taller mucho después de que Wade se hubiera ido a su propio apartamento. Sacó la carta que Lucy había escondido detrás del zócalo y volvió a leer sus palabras. Su letra era pulcra, decidida, llena de ira justa y coraje. Voy a asegurarme de que paguen por lo que han hecho. Lo logramos, Lucy, dijo Chris a la habitación vacía. Ellos pagaron. Solo desearía que estuvieras aquí para verlo. El taller estaba en silencio salvo por el tic-tac del viejo reloj que Sarah, su difunta novia, le había regalado años atrás. Chris dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón cerrado junto con otras cosas preciosas. El primer dibujo de WD, fotografías de momentos importantes, recuerdos preservados contra la erosión del tiempo. Mañana se despertaría, trabajaría y viviría. Terminaría la mesa de caoba y comenzaría otro proyecto. Cenaría con Wade y Francis. Me reiría de viejos chistes y crearía nuevos recuerdos. La vida continuaría porque tenía que ser así, porque no se podía permitir que la muerte de Lucy lo destruyera del mismo modo que Jane y Kenneth habían destruido a tantos otros. Pero esta noche, Chris Durham se sentó en su taller y lloró a la hija que nunca conoció, la gemela que le habían robado a Wade, la joven que murió tratando de salvar a extraños de depredadores. Lamentó y recordó, y prometió que el nombre de Lucy viviría como algo más que una víctima. Sería recordada como la joven valiente que había expuesto a los asesinos, que había salvado vidas incluso en la muerte, que había llevado justicia a quienes se creían superiores a ella. Afuera, la noche caía sobre Ashford. En prisiones separadas por todo el estado, Kenneth Evans y Jane Slater enfrentaron su primera de incontables noches encerrados, lejos del mundo que aterrorizaban. Su reinado había terminado. Sus víctimas estaban empezando a sanar. Y en un tranquilo taller, rodeado por el olor de la madera y las herramientas de su oficio, Chris Durham encontró una medida de paz. No perdón, nunca perdonaría lo que había hecho, sino paz al saber que la muerte de Lucy había expuesto monstruos, salvado la inocencia y unido a una familia, incluso en la ausencia. La hija que nunca conoció le había dado un último regalo. Propósito, justicia y el conocimiento de que incluso las mentiras más cuidadosamente construidas eventualmente se desmoronan ante la verdad y la determinación. Chris apagó las luces del taller y cerró la puerta. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos proyectos, nuevas oportunidades para honrar la memoria de Lucy a través de la acción en lugar del dolor. Esta noche, podía descansar sabiendo que se había hecho justicia y que la hija, hermana y heroína de Lucy Durham, nunca sería olvidada. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré.